Buenos días, soy Iván Darío Cuevas Ortiz, estudiante de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional. El día de hoy les voy a hablar acerca de un artículo de revisión que realicé con el objetivo con opción de grado de la Gerencia de Seguridad y Análisis Sociopolítico, el cual lo quise denominar o lo quise nombrar de la siguiente manera: reflexiones estratégicas para la inteligencia nacional en tiempos de paz. ¿Cuáles son esos desafíos y esas oportunidades que tiene la inteligencia nacional para afrontar aquellas amenazas emergentes en un ambiente de paz? Realizamos un planteamiento del problema que, como lo dije anteriormente, vendría siendo cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas iniciativas que se pueden llevar a cabo para la inteligencia nacional en un ambiente de paz. Teniendo en cuenta de que la inteligencia nacional es la encargada de realizar esa recolección de información para llevar a cabo operaciones de inteligencia y contrainteligencia y mitigar, anticipar, prevenir, disuadir o interrumpir las acciones por parte de la amenaza. ¿Sí? Teniendo en cuenta que nuestro marco constitucional nos dice cuáles son los roles y las funciones que hace nuestra inteligencia nacional, vendríamos a encontrarnos unos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a abordar esas amenazas emergentes en tiempos de paz? ¿Sí? ¿Cuáles son esas acciones no tradicionales, teniendo en cuenta de que Colombia es un país que actualmente está acostumbrado o viene llevando lo que es una guerra irregular? ¿Cómo podría desarrollar una guerra regular en caso tal? ¿Cómo podría contrarrestar el espionaje? ¿Cómo podría contrarrestar otro tipo de acciones de la amenaza, cierto? ¿Cuáles son esos desafíos, esas tecnologías que debería implementar? Para ello existen unas oportunidades, ¿sí? ¿Cuáles serían esas oportunidades? ¿Cómo nuestras fuerzas militares podrían potencializar ese capital humano? Sería a través del componente de capacidad del entrenamiento de los hombres y mujeres que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, ¿cierto? Sería mediante la implementación de tecnologías que permitan mitigar las acciones del enemigo y muchos otros aspectos más, que a lo largo del artículo pues se realizó un análisis pormenorizado de revistas científicas, de artículos, de autores, de personal militar ya en uso de buen retiro, que me dio a conocer algunos de sus puntos de vista. Ahora, ¿cuál sería esa estrategia? ¿Sí? ¿Cómo debería ser esa planificación y ese enfoque sistemático para aprovechar estas oportunidades? ¿Sí? Incluyendo pues la formación de cada uno del personal. ¿Sí? ¿Cuál sería la justificación de este artículo de revisión? Tenemos una relevancia, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que en Colombia es crucial anticipar y prevenir amenazas emergentes, siempre bajo un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La estabilidad del Estado. La estabilidad del Estado. Bajo una innovación, una evolución constante de unas amenazas emergentes, ¿será que nuestras fuerzas militares actualmente se encuentran entrenadas, capacitadas, o todos los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia se encontrarán en la capacidad de repeler, digamos, un ataque por parte del enemigo? Y algo muy importante, que es la cooperación internacional. Dentro del análisis que se llevó a cabo, se logró identificar que nosotros nos encontramos con grandes países, digamos como lo es el país de los Estados Unidos, donde nos aportan con medios, recursos, entrenamiento, y bajo sus experiencias pues se han podido llevar a cabo diferentes operaciones de inteligencia que han sido exitosas. Un ejemplo de ello también fue, digamos, la operación Jaque, ¿cierto? De cómo los hombres y mujeres, bajo su astucia, su entrenamiento y su capacidad, logramos darle un golpe contundente a la amenaza. ¿Sigan? ¿Cuál sería mi objetivo principal, mi objetivo general bajo este análisis? Analizar y proponer estrategias efectivas para optimizar la inteligencia nacional en tiempos de paz, enfrentando desafíos y aprovechando cuáles son las oportunidades emergentes. Pues así como vienen día a día evolucionando amenazas, ¿cierto? Pues cuáles son esas oportunidades que tienen nuestras fuerzas militares para contrarrestar a ellos. Podemos realizar la implementación de tecnologías, la implementación de muchos otros más recursos que nos van a ayudar a mitigar eso. Me basé en tres objetivos específicos. El primero, identificar las principales amenazas y vulnerabilidades a la seguridad nacional en contextos de paz. ¿Cuáles podrían ser esas amenazas, cierto? No solamente amenazas de grupos armados, sino agencias de inteligencia del extranjero, ¿cierto?
aquellas agencias que pueden llevar a cabo el espionaje con el objetivo de debilitar el orden constitucional en Colombia. El segundo, evaluar las capacidades actuales de la inteligencia nacional para enfrentar los desafíos. Si bien pues Colombia tiene unos componentes de capacidad para llevar a cabo sus actividades de inteligencia y contrainteligencia, pues serán efectivos, serán eficientes para repeler esas acciones del enemigo. Y el tercero, proponer cuáles son esas recomendaciones, esas medidas activas y pasivas, digamos, para el caso de la contrainteligencia, para el caso de la seguridad militar, de prevenir que nos realicen, digamos, un atentado terrorista, de prevenir de que exista fallas informáticas que pongan en jaque la información de todas las fuerzas militares y de la nación. ¿Siga? Dentro del marco de referencia tenemos algunos antecedentes a lo largo de los años. Se ha podido evidenciar que Colombia, pues, su enfoque ha venido evolucionando desde lo tradicional a una guerra más moderna. Es por eso que hoy día les quiero contextualizar que dentro del Ejército Nacional, dentro de la Infantería Marina, dentro de la Armada y la Fuerza Aérea, existen unidades especializadas en llevar a cabo actividades de seguridad de la información, actividades de seguridad civil, actividades de puertos, viajes y fronteras y procedimientos especializados para mitigar a ese tipo de amenazas. Ahora, dentro de la globalización, la interconexión global, del alcance que tienen las amenazas día tras día, es importante la cooperación nacional. Por eso Colombia, como país suramericano, tiene buenas relaciones con nuestro hermano país del Ecuador, el Perú, los Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, donde a lo largo de los años ellos han puesto en práctica, digamos, sus experiencias de guerra, sus experiencias de conflicto, para ponerlas en práctica aquí en Colombia y mitigar que nos pase cualquier tipo de actividades o prevenirle o negarle la recolección de información a la amenaza. Y muy importante el uso de la tecnología, ¿sí? Teniendo en cuenta que día a día los avances tecnológicos en un entorno global han venido evolucionando, pues cómo nosotros nos adaptamos a esa implementación de la tecnología. ¿Será que con un virus, será que con un phishing, un hacking o con cualquier tipo de actividad no ponen en jaque la estabilidad del Estado o la estabilidad del ejército? Claro que sí. ¿Sigan? Dentro de nuestro marco teórico, y como lo dije, la inteligencia pues realiza ese tipo de actividades, pero, ojo, todo debe garantizar a una ética y una legalidad en las operaciones. Es decir, que todas las actividades que nosotros hagamos estén enmarcadas en un marco legal, que todo no se salga de lo ilegal y podamos llegar a vulnerarle los derechos a las personas o quizás violar el derecho, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario en el desarrollo de una operación militar. ¿Sí? Actualmente Colombia cuenta con una ley que es la ley 1621 del 2013, una ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley que permite optimizar o permite explicar cuál es el alcance de las actividades de nosotros y además de eso ampara a nuestros hombres y mujeres que realizan inteligencia en nuestro país. Dentro de nuestro marco conceptual, pues obviamente se enfoca en la prevención, la adaptabilidad y la cooperación. ¿Prevención de qué? De que se puedan llegar a materializar riesgos al interior de nuestras fuerzas militares o del país y que pongan jaque al gobierno, al Estado. ¿Sí? La adaptabilidad es esa capacidad crucial que tienen todas las agencias que realizan actividades de inteligencia, Fiscalía, Ejército, Fuerza Aérea y otras agencias que adelantan esas actividades de inteligencia para tener esa flexibilidad de ajustarse rápidamente a los cambios de la seguridad, asegurando una respuesta eficiente y eficaz. ¿Cierto? No podemos quedarnos de manos cruzadas esperando de que la amenaza día tras día vaya evolucionando y nosotros no tengamos esa capacidad de respuesta de repeler cualquier acción. Y lo dije anteriormente, que es la colaboración entre países para abordar, digamos, diferentes aspectos o abordar sus experiencias, el entrenamiento, entre otras cosas. Sigue. Dentro del marco legal, pues obviamente debe haber una legalidad en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, ¿sí? Todo debe estar establecido a la legislación de nuestro país, ¿sí? ¿Esto qué va a proporcionar? Una base sólida, ¿para qué?
para la legitimidad y adaptación pública de otras agencias de inteligencia, asegurando que éstas contribuyan eficiente y eficazmente a las leyes del gobierno. Ahora, la transparencia y la rendición de cuentas, importante. ¿Por qué? Porque al realizar esta actividad, ¿sí? Esto va a implicar que las actividades y decisiones de las agencias de inteligencia sean claras y accesibles al público, ¿sí? De que nuestra sociedad colombiana sepa tal vez de que su inteligencia nacional, su inteligencia militar se encuentra realizando las cosas de la mejor manera, garantizando siempre los derechos de los colombianos. Protección y privacidad de los derechos humanos, importante que las actividades que llevemos a cabo no vayan a violar los derechos humanos o la integridad de las personas. Sigan. Dentro de los métodos de investigación, pues básicamente esta metodología implicó una investigación exhaustiva, como lo dije anteriormente, en bases de datos académicas, revistas. Tuve la oportunidad de hablar con señores coroneles del arma de inteligencia de las diferentes fuerzas, quienes bajo su experiencia me lograron orientar para innovar cuáles son esos desafíos y oportunidades que nuestra inteligencia puede llegar a enfrentarse o qué debe optimizar, en qué debe ir pensando, ¿cierto? Y este también pues es un enfoque cualitativo que permite examinar críticamente la literatura existente referente al tema de la inteligencia nacional, ¿cierto? Y como principio fundamental, pues este documento, pues de acuerdo a los pasos, de una manera detallada, permite evidenciar esa confiabilidad de lo que se viene trazando ahí. ¿Sí? Siga, por favor. A lo largo del desarrollo de esta investigación concluí en 3 capítulos. ¿Cuáles fueron? El primero, amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la nación en contextos de paz. Les pregunto, me hago este interrogante. ¿Será que en un ambiente, en una zona de confort donde todo es paz y amor, todo funcionará a la perfección? Y la inteligencia debe quedarse de brazos cruzados esperando que como estamos en paz no pasa nada, o debe ir más allá y debe ir mirando qué amenazas emergentes van a salir para mitigarlas y contrarrestarlas. Una cosa es lo que está sucediendo actualmente y otra lo que puede llegar a suceder en 10 o 15 años, ¿cierto? Segundo, el segundo capítulo son esas capacidades actuales de la inteligencia nacional para enfrentar desafíos emergentes, ¿sí? Entonces, ¿será que las agencias de inteligencia podrán adaptarse a esos desafíos que se vienen llevando día a día? ¿Sí? Se debe destacar de manera importante la modernización y actualización de las capacidades de inteligencia para enfrentar estos desafíos y se debe analizar de manera analítica, descriptiva o como de pronto ya se enfoque un poquito más para determinar cuál va a ser la respuesta de nosotros ante esas amenazas transnacionales. Pregunto yo, ¿será que todo ese narcotráfico, la explotación de yacimientos mineros, el contrabando, la corrupción, todos esos factores de inestabilidad que ponen en riesgo nuestro Estado, que ponen en riesgo nuestro país, no será importante evaluarlos y mirar cómo los podemos repeler día a día? Y el tercero, algunas recomendaciones y medidas concretas para fortalecer la eficiencia, la eficacia y la adaptabilidad de la inteligencia en tiempos de paz. ¿Sí? Con esto concluyo y saqué 3 conclusiones, que son las siguientes. La primera, esta investigación, a lo largo del desarrollo de este artículo, logré evidenciar que, digamos, se destaca de manera importante un enfoque multidisciplinario tecnológico para abordar desafíos contemporáneos en seguridad nacional. ¿Sí? Se enfatiza en la necesidad de incorporar herramientas como la inteligencia artificial y análisis de grandes datos para mejorar la eficiencia y la eficacia. ¿O acaso no hemos visto nosotros cómo desdibujan la imagen de alguna organización, de alguna empresa o de alguna persona con inteligencia artificial? ¿Cómo la inteligencia nacional puede mitigar eso? ¿Sí? Segundo, se destaca la relevancia de mantener los estándares éticos y legales en las operaciones de inteligencia. Importantísimo que todas las actividades que hagamos estén enmarcadas en un marco doctrinal, procedimental, normativo y legal. ¿A fin de qué? De cumplir una misión constitucional amparada o bajo las leyes de nuestro país. Finalmente,
Es importante tener en cuenta que Colombia enfrenta desafíos persistentes como el narcotráfico, como el terrorismo, donde nosotros o la inteligencia nacional debe mirar cómo ataca ese componente criminal focalizado, cómo ataca esa amenaza, ¿sí? ¿A fin de qué? De contribuir a una paz duradera y una sociedad segura. Ese es el objetivo, ¿sí? Contribuirle a los colombianos, a la sociedad, que tengan una estabilidad, que tengan una paz y que no solamente se dejen llevar del día a día y que estas amenazas logren coger fuerza día tras día, sino que el colombiano y la sociedad de a pie ande bien, ande tranquilo. Gracias.